bendiga. Vamos a continuar con Filipenses 3. Voy a leer ahorita del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Amén. Aquí está hablándole a los filipenses el apóstol Pablo, y Pablo está aquí hablando de falsos predicadores, falsos pastores, ministros, maestros, en donde se está congregando. O sea, mi querido amigo y hermano, si usted vea en qué lugar se está congregando. Puede que usted no idolatre imágenes, pero los está apoyando. A otros están adorando al líder, al pastor, al falso maestro. Entonces, la palabra de Dios también nos dice ahí en Apocalipsis 18:4, salid de ahí, pueblo mío. Sí, o sea que nos hace esa invitación salir, porque aunque a veces decimos, no, pues yo no hago esto, no hago lo otro, pero simplemente con estarlos apoyando, por eso dice aquí Pablo en el capítulo 1, que él no le molesta. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribirlo las mismas cosas, y a mí tampoco me molesta en estarles repitiendo lo mismo, que dejen todo por la humildad, que dejen todo por seguir a Cristo. Entonces a mí no me molesta, para ver si así. Luego en el 2 dice, guardaos de los perros. ¿Quiénes son esos perros? Porque no se refiere a su mascota, a esto, sino realmente a... Ya en el capítulo anterior vimos que son los perros. Dice los perros anteriormente allá en el oriente, los perros estaban considerados, pero eso sí, las mascotas, los perritos, como que andaban en la calle y comían de las migajas y todo de lo que la gente les da. Entonces los tenían como inmundos allá en los orientales. Entonces Pablo está diciendo y haciendo una invitación a un cambio, que entiendan que nosotros no podemos seguir a esos falsos maestros. Los perros, aunque en aquel tiempo los orientales, cuando Pablo escribió esta carta, se refería a los perros callejeros que no tenían dueño, que andaban de comiendo migajas y eso. Entonces, por eso aquí Pablo compara los perros son los malos obreros. En los países realmente, como digo, orientales, son considerados como inmundos los animales. Por eso los judíos se refieren a los gentiles, a estos falsos maestros. Ahora sí que los decían con ese desprecio, que los gentiles eran pues despreciados porque no eran judíos. Pero vemos grandes verdades en la palabra de Dios. Los judíos aquí se refieren realmente a los gentiles, a estos falsos maestros. Se conforman con guardar rituales
y producen y podrían tal vez sentarse a la mesa para obtener lo, lo más excelente, pero a veces estos falsos maestros se conforman con las migajas, así como los animalitos se conformaban con las migajas que les tiraban. Así, ahorita muchos falsos maestros se conforman con las migajas y no para sentarse en la mesa con nuestro Señor y realmente ser un verdaderos creyentes. Y esto se refiere también para los que querían circuncidar a los que no eran judíos. Y realmente Pablo aquí le está diciendo que no. Mire lo que dice allá en Isaías 56:10, dice así la palabra de Dios: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender todo. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno buscando su propio provecho, cada uno por su lado. Es lo que nos dice aquí el profeta Isaías, que esos son, también nos habla de los perros, que solo buscan en su propio provecho, que quieren vivir de los hermanos, de su plata, de que los engañan. Mal obrero, un mal obrero es que profesan ser a veces buenos cristianos, pero la verdad no lo son. Y realmente entonces todo eso lo vemos aquí con por qué los compara el apóstol Pablo como, como perros, ¿verdad? Y entonces, y no lo son. Y en segunda de Corintios 11, dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11 dice 13 y 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no lo son. Y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, tengamos ese cuidado, porque muchos se disfrazan, muchos se dicen apóstoles, se dicen profetas, pero no lo son. Son mutiladores del cuerpo. Esos que ahorita esa corriente ahorita está muy fuerte, que dicen que vuelven a las raíces judías, se mandan circuncidar, que quieren cambiar el cristianismo por el judaísmo, guardando la ley de Moisés. Y créanme, son más de 600 mandamientos. ¿Los van a poder guardar? Definitivamente no. A veces esos quieren poner cargas que ni ellos mismos pueden llevar, o sea que son engañadores, son, son los que quieren mutilar su cuerpo, realmente eso. Y en cambio, allí en segunda de Corintios 5:17, siempre yo se lo repito, como dice Pablo, no me canso de escribirlos o de hablarle lo mismo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que todos, si somos verdaderos cristianos, tenemos que dejar todo, y todo va a ser hecho nuevo. Entonces, y, y también, bueno, Gálatas, antes les voy a leer en Romanos 2:28,
Dice así la palabra de Dios. 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es en la del corazón, en el espíritu, no es en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Realmente, aquí la circuncisión es la que se hace del corazón, en espíritu. O sea, nosotros tenemos que haber un cambio, un cambio. Por eso digo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo demás queda atrás y todo es hecho nuevo. Y en Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que, mis hermanos, tengamos ese cuidado. Y porque también en Gálatas 5:14 dice, es bonita esta palabra, porque toda la ley en estas sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple todo y no estarnos mordiendo. ¿De qué sirve, como dice, que se cambie lo de forma, que tengan que hacer si es que si usted y yo somos la circuncisión y nosotros estamos circuncidados en el corazón? Nos gloriamos en el Señor, amamos al Señor, amamos la obra del Señor en espíritu y en verdad. Servimos al Señor en espíritu y en verdad y no en la carne. El contraste con los falsos maestros: los verdaderos creyentes somos la circuncisión. Es lo que leíamos ahí en Filipenses. Los que en espíritu servimos al Señor no tenemos confianza en la carne. Entra directamente, estamos adorando a nuestro Dios. Un verdadero creyente, la gloria solo le pertenece a Dios y a Él sea la honra y la gloria. Y no tenemos que gloriarnos en la carne, ni tener esa confianza en la carne. Y estamos confiando en la fe en Cristo Jesús. Y también, como leíamos ahí en Filipenses, que realmente nosotros ya lo leímos, en 3 dice, en el 4, aunque no tengo también de qué confiar aunque yo, dice, tengo confianza en qué confiar en la carne. O sea, Pablo tenía porque él era, y aquí nos dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, él más, porque él había sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, o sea que era la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, es lo que fue Pablo antes, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Entonces, ¿aquí de qué? Dice Pablo, él tenía más de qué gloriarse en la carne, pero sin embargo, lo tenía como basura. O sea que él lo tenía, él más, pues. O sea que dando a entender que si estos perros que quieren circuncidar a la iglesia, él más, pero todo eso ya lo tiene él como basura, ¿sí? Él ya no puede confiar en la carne. Y nosotros también, si estamos circuncidados en el corazón, ya no debemos de confiar en la carne, sino en el espíritu. Y si se trata de demostrar que nosotros somos circuncidados, somos cambiados. Y ahorita estos
estos judaizantes que dicen que tienen que ser judíos, tienen que hablar hebreo, que tienen que ser judíos para que los escuche de Dios, que para que esto, si el Señor hizo todo, Él cambió nuestro corazón, ¿de qué sirve que, que circunciden lo exterior, su prepucio, si realmente su corazón está lleno de maldad? Pues no, entonces estos malos obreros dice Pablo, decía que él los superaba. Tengo que confiar en la carne y se trata de demostrar que yo soy judío, pues él más, pero los fariseos eran los más estrictos que Pablo realmente explicaba. Y ahí en Hechos 1, Pablo nos dice que realmente dice Hechos 1, y Saulo consentía en su muerte. Cuando mataron a Esteban, en, ahí estuvo y él lo consintió. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces aquí él fue con un celo del fariseo, un celo de que él llevaba la ley conforme a lo que él sabía, él estaba en Cristo. Pero Pablo aquí, cuando él conoce, dice en Filipenses 5, que todas estas cartas, todo lo que él había logrado, todo lo que él era, todo lo que él lo tenía como basura. Por eso, como dice en el 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. O sea que él era, por eso él había pedido cartas en las sinagogas para ir y y traer a todos los cristianos, todo el que se dijera cristiano, porque él tenía ese celo, ¿sí? Según él estaba haciendo bien, y tal vez estos perros, como los llaman, a lo mejor creen que están bien, pero ellos lo están haciendo para su beneficio nada más, para que ellos buscar lo suyo propio y no les interesan las ovejas, como decía Jesús en Juan, ¿sí? Entonces aquí todos estos títulos que menciona, Pablo renuncia a esos títulos porque creía que eran valiosos antes. De todos creía, pero cuando conoció a Cristo, por primera vez todo esto no le servía para nada y renunció todo como pérdida, como basura, por la excelencia de Cristo. Es lo que nos sigue diciendo aquí en Filipenses. Pero también ahí en Romanos, en Hechos, cuando Pablo se convierte, dice Saulo todavía respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon
atónicos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí fue como Pablo fue transformado. Pablo entendió que ser justificado por la ley judía y no servía para nada, sino por fe en Cristo Jesús. Es lo que leímos aquí en Hechos 9 del 1 al 9. Ese día Pablo tuvo un cambio radical totalmente. Lo que leemos aquí en Filipenses, que él, todo eso que él lo tenía como sus cartas, como que él era irreprensible según la ley, todo eso lo entendió y lo tomó como basura. Y dice en el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Es lo que aquí Pablo hace ese cambio, ese cambio drástico, pero realmente que es un cambio que ahora él confiadamente les dice a los Gálatas, para mí el vivir es Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, todo para Él. O sea, todo lo dejó, todo Él, es lo que les leía en Gálatas, 5:20, que realmente Él lo dejó todo, todo. Y entonces ¿y qué es lo que nos invita con esta Pablo? Que nosotros también hagamos ese cambio, que por amor a Cristo, por el conocimiento. Pero ¿qué pasa? Les invitamos a estudio, les invitamos a discipulado, no vienen porque no quieren conocer de Cristo, no tienen ese amor, no quieren. Pablo renuncia a todos estos títulos. ¿Por qué? Por conocer a Cristo, decíamos aquí en Filipenses, dice, una vez más se lo leo, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y eso es lo que debemos de hacer todos nosotros, de buscar, dejar todo lo que hemos, mire, muchas, hay cristianos y yo me gozo con ellos porque he conocido cristianos con título, con, doctores, cualquier título que pues es con sacrificio lo ha adquirido, mucho estudio, eso, pero ellos por conocer a Cristo, ellos siguen fieles y han sido tan humildes, han dejado en lugar de que sean orgullosos por eso, ellos han sido humildes, sencillos, buscando, conociendo más de Cristo, y eso a mí me da, pero hay otros que ni título ni tienen, pero tienen un orgullo que no los deja ser humildes, no los deja seguir a Cristo con toda esa humildad, a querer aprender más de Él y todo lo demás que tengamos, todo lo que sabemos del mundo, eso, que lo tengamos como basura. Y sigue diciendo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe en Cristo Jesús. Aquí Pablo entendió que él era irreprensible según la ley, pero aquí
cuando conoce a Cristo, él se humilla. ¿Y por qué dice que él cayó a tierra en humillación? Claro que aquí el Señor mismo lo hizo, pero nosotros lo debemos de hacerlo ahora por voluntad propia, ser humildes. Pablo aquí entendió que ser justificado por la ley judía y no servía para nada, sino por fe en Cristo Jesús. Aquí el día que Pablo se le presentó a Cristo, ese día Pablo tuvo un cambio. Totalmente lo que está diciendo aquí en Filipenses del 3, del 7 al 10. Y ahorita lo seguimos leyendo. Dice, y ser hallado en el 9, y ser hallado en él, teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de, dice en el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí que también nosotros tenemos que nosotros padecer por él, así como él padeció, nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque como él dijo, si a mí me persiguieron, a mí me martirizaron, a mí me crucificaron, a mí todo eso que él le pasó, ¿qué nos esperamos nosotros? Pero mayor es el que está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en lo que es Cristo Jesús. Así tener ese cambio radical, ese cambio total que tuvo Pablo. Y decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermano, amigo, tome esa decisión. Ya no juguemos al cristianismo. Amén. Y en el 11 dice que tenemos que ser semejantes a Cristo, tenemos que reflejar a Cristo en el 10 y en el 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, o sea, también vamos a llegar a esa resurrección, pero tenemos que esforzarnos ahorita. Estamos dispuestos a sufrir. Si me dice él, Pablo decía, si me la pidan, me azota, quiero ser semejante a él. Tú que te sientes con muchos logros, que vives cómodamente, pero en Cristo todos esos son basura. ¿Por qué ahora estás en Cristo? Tú que hiciste un curso, títulos, doctorado, un teólogo, ningún logro personal que hagamos hecho puede confiar nuestras vidas. Tenemos que ser humildes. Entre más conocimiento tengamos, debemos ser más humildes. Cristo es lo más importante, mis hermanos, mis amigos. Tú que te sientes con muchos logros personales de tratar a los más necesitados, a veces los tratas con crueldad, a los humildes, con ese orgullo. Todo eso nosotros tenemos que dejarlo. Necesitamos ser humildes. Tenemos que tener el cuidado de los más indefensos. Esas cosas debemos tener porque todo lo demás es por basura y hay que ser humildes, estar al servicio de los demás y sufrir por Cristo y cambiar nuestras vidas y ser humildes, y Cristo es lo más importante. No hay otro más, no hay algo más que podamos hacer. Con Cristo estamos completos, con Cristo debemos estar gozosos, felices, buscándole día a día, escudriñando su palabra y ser cada día como a Cristo, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Amén.